Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a PM por PM, pasionesmundanas.com por Pilar Meré. Y hoy tenemos una entrevista deliciosa con Sebastián Ruiz, enólogo de Viña Tarapacá. Nos va a hablar de este gran vino, que es efectivamente un gran reserva, y algunos tips de cómo degustar los vinos. Quédese con nosotros. Empezamos. Bueno, estamos con Sebastián Ruiz, enólogo de Tarapacá, que es casi como trabalenguas, ¿no? Viña Tarapacá. Pero es una bodega que conocemos en México mucho, que apreciamos, que nos sigue sorprendiendo particularmente, pero a mí me encantaría, porque creo que existe buena parte de historia, que seas tú, Sebastián Ruiz, quien nos platique un poquito, de manera breve, la historia de esta bodega, fundada hace ya muchos años. Sí, exactamente. Viña Tarapacá, de hecho el primer nombre que tiene Viña Tarapacá es Viña Rojas Salamanca. Okay. El dueño, obviamente, Rojas Salamanca. Y esta viña fue fundada el año 1874. Yo creo que una cosa importante e interesante destacar es que siempre ha estado en el Valle del Maipo. Así es. Lo cual es de alguna manera nos da un conocimiento respecto al Valle del Maipo, que para mí es un valle muy interesante, claro, para la producción de vinos tintos. Así que bueno, eso es un poquito la historia. Creada en el año 1874, hoy día, si tú ves en la imagen, Pilar, es un campo muy lindo, es un campo que está a los pies, tiene el río Maipo, rodeado por un cordón montañoso de origen volcánico, sus viñedos, etcétera, etcétera. Esa es un poquito la historia hoy día de Viña Tarapacá. Claro, una historia definitivamente muy interesante. ¿Tienen viñedos propios? 100%. ¿Cuántas hectáreas? Mira, el total de nuestra propiedad son 2.600 hectáreas, pero con un potencial plantable de 700 hectáreas aproximadamente, y hoy día tenemos plantadas 612 hectáreas. Que es maravilloso, porque hablar de tener viñedo es cuidar tus uvas, conocer definitivamente toda su historia, su edad, todo lo que conocemos a nivel incluso de clones, de terroir, de mejores condiciones. Sí. Yo diría es conocer la trazabilidad de tu producto principal, que es la uva, y después evidentemente todo el trabajo que se hará posteriormente. ¿Cuáles son sus principales uvas? Mira, y un poquito reforzando lo que tú comentas, efectivamente la posibilidad de tener viñedos propios te permite esa trazabilidad que tú llamas, que tú mencionas, y de alguna manera te permite corregir, claro, te permite direccionar los distintos sectores. Así que si después quieres te puedo comentar un poquito un trabajo que estamos haciendo muy interesante. Claro. Pero bueno, en definitiva, lo que hoy día nosotros tenemos en nuestro Fundo Rosario son principalmente variedades tintas, más del 90%, siendo las principales Cabernet Sauvignon y Carmener. Que se da muy bien, definitivamente. Así es. Y al respecto me gustaría, porque sabemos, ¿no?, que la Cabernet Sauvignon, de origen francés, pues es la madre de las uvas tintas y se ha podido plantar, yo diría que casi en todo el mundo. Que aquí lo importante es que respeten la tipicidad y después se regionalicen. Y yo creo que Chile ha logrado muchísimo. Y después tienen otra uva que ya es suya, aunque de origen sea francesa, sí, que es la Carmenere. Sí. Y que la han logrado no solo proyectar al mundo, sino efectivamente que tenga esta personalidad tan atractiva que la ha vuelto emblemática. Sí, sí. Gracias por lo emblemático o emblemática. Nosotros pensamos en Chile que indudablemente tiene todas las opciones para ser emblemática. Creemos que por ahí nos falta un poquito. De alguna manera se define como emblemático aquella variedad o vino que en cualquier parte del mundo se asocie con el país, ¿verdad? Y para llegar a eso hay elementos como una historia, que el Carmener la tiene, poder satisfacer una demanda. Chile tiene ya prácticamente 9.000 hectáreas, vinos de calidad. Así que efectivamente, Pilar, estamos en ese trabajo
de lograr que el Carmener sea una variedad emblemática o una cepa emblemática de Chile, de todas maneras. Completamente, yo diría que sí, ya se relaciona Carmener con Chile, y esto lo vuelve ya definitivamente no solo un tema así de calidad y de personalidad, sino también mercadológico, y yo creo que es importante, se vuelve un poco como la cepa país, aunque sea adoptada, no sea su origen. Del otro lado, pues Chile ha sido un país bendecido por la naturaleza, por una parte por todas las barreras que tiene el río Maipo, en este caso concretamente, pero además porque gracias a todo ello y contar con diferentes alturas, ha sido favorecido en el sentido de que nunca han padecido filoxera, y esto a nivel de viñedo y de historia es muy importante. ¿Cuál sería en este caso, en el caso concreto de Viña Tarapacá, su terroir? O sus. Sí, claro. Mira, lo que tú mencionas de la filoxera, tú sabes que en Chile no hay una única respuesta a la razón de no tener filoxera. De acuerdo. Se habla, lo que tú mencionaste incluso al principio, esta aislación. Otra gente habla por el pH del vino, perdón, por el pH del suelo, que no permite una fase, porque la filoxera tiene una fase subterránea y una fase alada, y esa fase alada es donde se produce la reproducción, y en Chile supuestamente no se permite, o no, por alguna razón no está esa fase alada para la reproducción. Por lo tanto, bueno, así que bueno, muy interesante lo de la filoxera. Y se me olvidó la pregunta, si tú me la puedes mencionar nuevamente. Más bien el comentario justo de al final están bendecidos, y cómo es concretamente este terroir, binomio de clima-suelo, directamente en la zona donde está Viña Tarapacá. Mira, en ese sentido, Pilar, y un poco hacer mención a un estudio que nosotros hicimos, porque de alguna manera yo te diría que en Chile hace 5, 7, 10 años conocíamos poco de nuestro terroir, o de nuestro terruño, o de nuestro origen, en general en Chile, que no significa ni que está bien ni que está mal. Así es. Pero de alguna manera llegó el momento de que era importante conocer nuestro origen, para desde ahí poder conocer nuestros vinos. Claro. Y en el sentido de terroir o de terruño, de lo que está asociado al Fundo Rosario, es que yo te podría decir que son prácticamente todos suelos de origen volcánico. Si tú te fijas, todo este cordón montañoso, que es parte de la cordillera de los Andes, eso es de origen volcánico, con una presencia importante de roca, básicamente de roca angular, dado que son suelos formados in situ o por un traslado corto de material rocoso, normalmente asociado a una textura franco, con profundidades que pueden ir entre el metro y el metro y medio, y a su vez, si bien pertenecemos a un clima mediterráneo templado, por dos elementos llegamos a lo que denominamos un mesoclima. Normalmente se habla de un macroclima, clima mediterráneo templado, de un mesoclima, que es un clima que está asociado a una superficie más acotada, en el caso de nosotros, nuestro Fundo Rosario, y ya lo que se define como un microclima, que es bastante más acotado a un viñedo, incluso a lo que puede estar en torno al racimo. Claro. Y en ese sentido, si bien Viña Tarapacá tiene o pertenece a un clima mediterráneo templado, desarrollamos un mesoclima asociado por esta cercanía con el río Maipo, que tiene aguas frías en verano, y sobre todo, Pilar, quiero referirme a un clima fresco, bien fuerte en términos de velocidad, que se genera en la tarde, 3, 4 de la tarde, que tiene su origen en el Océano Pacífico, y que por diferencia de presión se va a las alturas de la cordillera de los Andes, generando un mesoclima, un movimiento de vientos que modera temperatura. Entonces, eso nos permite generar, dentro de esta definición de terroir, suelo, clima y personas de las que trabajamos ahí, un terroir que nos permite obtener cierta condición de frescor en la parte aromática del vino. Que eso es muy importante, para conservar todas estas características que al final van a denotar un tema de calidad. Sí, así es. Tú mencionabas acerca de este avance en la vitivinicultura en general chilena.
¿cómo crees que ha evolucionado? ¿Y cuáles han sido los factores que han motivado esta evolución? Sí, mira, yo diría que Chile al inicio desarrolla una infraestructura muy potente. Cuando hablo de infraestructura me refiero a la bodega prácticamente. Sí. Las cubas, las barricas, o sea, tú ibas hace 20, 15 años atrás a cualquier bodega e ibas inmediatamente a la bodega y te mostraban las cubas, las barricas y todo de primer nivel. Pero llegó el momento de que nos dimos cuenta que teníamos que hacer un salto cualitativo y nos dimos cuenta que ese salto cualitativo estaba en el viñedo. Completamente. Y por esa razón hoy día en Chile, y de hecho, mira, hace poquito recibí una información de que Chile va a realizar un estudio en toda su zona vitivinícola, incluso bastante al sur, un estudio geológico y geomorfológico, atendiendo a una hipótesis que parte de que el vino tiene como, no principal, pero un elemento de mucha importancia, el suelo. Entonces se va a hacer un estudio geológico y geomorfológico en toda la zona vitivinícola de Chile. Y yo quiero mencionar que Viña Tarapacá inicia un estudio atendiendo a la misma hipótesis a fines del 2013 y 2014. Un estudio, Pilar, créeme que yo creo que de una magnitud. Si tú te fijas esa imagen, donde tenemos aproximadamente plantables, como dije al principio, 700 hectáreas, hicimos prácticamente cada 2 hectáreas una calicata. ¡Qué maravilla! O sea, prácticamente 373 calicatas, donde descubrimos estos distintos tipos de suelo o distintos componentes dentro de nuestro terroir. Un estudio muy profundo. Que yo creo que es acertado, porque de eso estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Si bien es cierto que anteriormente se hablaba mucho del trabajo en bodega, hoy hemos regresado a lo básico, que es hablar de la tierra, del clima, del origen. Así es. Porque ahí es donde descansa también la calidad de la uva. Así es. Y sobre todo yo diría la personalidad. Sí, porque también es importante saber que el elemento principal pues trabaja con la naturaleza y la naturaleza no se porta muy bien siempre, sin embargo, hay un compromiso de las grandes empresas de dar calidad primero y después productos que se parezcan, ¿no? El consumidor no entiende mucho si le das un año una cosa, otro año otra cosa, entonces es un compromiso muy serio porque es un trabajo desde el campo y después todo lo que se puede hacer en bodega. Y perdona, Pilar, que te interrumpa. Y quería agregarte porque ahí dentro del terroir está el suelo, el clima y todo. Fíjate que hoy día Tarapacá está agregando un concepto o un elemento a la definición de terroir, que es la biodiversidad. Claro. Fíjate que Chile, cuando parte con este boom vitivinícola, finales de los 80 e inicio de los 90, cometimos de alguna manera un error consciente o inconsciente de que cuando plantamos eliminamos todo. Lo sé. Eso pasa en muchas partes. La fauna, la flora. Y bueno, hoy día entendemos que lo natural, lo nativo, lo endémico también tiene un rol en el lugar, en el terruño, y que también puede aportar, no puede, sino que también aporta muchísimo al carácter de los vinos. Y por ejemplo, hoy día Tarapacá está eliminando toda su flora exótica, álamos, eucaliptus, olivos, y lo está reemplazando por flora nativa. Eso es perfecto. Quillayes, litre, peumo, quillayes, etcétera. Y a su vez estamos creando lo que se llaman los corredores biológicos, que son, estos corredores biológicos son básicamente las quebradas que van desde esta parte del cerro hasta el río Maipo, de tal manera de dar protección a la fauna para que esa fauna esté en un ambiente más protegido y se atreva a ir hasta el río Maipo, tomar agua y volver a cualquier lugar del viñedo. Entonces también hay un trabajo muy interesante que está haciendo Viña Tarapacá. Muy interesante porque es una realidad y hoy lo sabemos que el cambio climático es real y hay una afectación general que, como tú bien decías, no lo habíamos previsto, no tomábamos conciencia, y hoy con esto me estás diciendo que es una empresa sustentable que está mirando revertir un proceso. Sin embargo, también creo que va de avanzada el tema del cambio climático. ¿Y qué crees que pueda suceder en ese caso? Se habla incluso de adaptación de las vides, de empezar a aprender otra vez de lo que la vid finalmente va a tener que
adaptarse. Absolutamente, absolutamente. Ahora, yo quiero mencionar un poco que Chile tiene no es que no esté, indudablemente no es que no va a estar afecto o no ha estado afecto del cambio climático. Sí hay un elemento que ayuda mucho a moderar este efecto del cambio climático, que es la corriente fría de Humboldt. ¿De acuerdo? Yo, si no mal recuerdo, los países del mundo están en 3 categorías de aquellos que se van a ver muy afectados, medios y pocos respecto al cambio climático. Se habla de 50 años, que no es nada. Exactamente. Y bueno, supuestamente Chile va a estar dentro del grupo de los menos afectados. Cierto. Insisto, va a estar afectado, pero menos. Y la razón principal es esta corriente fría de Humboldt, que actúa como un ventilador. Así es. Moderando estos extremos. Y por lo tanto, y estos elementos como recuperar la biodiversidad, elementos como cambiar la orientación de plantación, elementos como ayudar a la fecha de cosecha, elementos como ser muy eficientes y eficaz en el uso del agua, etcétera, va a ayudar de alguna manera a mitigar. Sí, que el impacto no sea tan fuerte. Exactamente. Me encanta, definitivamente. Ahora, ¿cuánto producen? Mira, en estas 602 hectáreas que tenemos, producimos toda nuestra línea de Gran Reserva, que son aproximadamente 150 hectáreas, el resto entre reservas y varietal. Okay. Yo diría que estimamos más o menos que estamos produciendo alrededor de 1 millón de cajas de 9 litros. Muéstrame tu línea de vinos y focalízate en el que tú quieras. Sí, mira, Viña Tarapacá tiene 3 líneas. La línea de entrada o básica, que es la línea varietal. Después tenemos la línea reserva y después tenemos la línea Gran Reserva, que es la que tú estás viendo ahora en este momento. Así es. Y en cada línea con distintos cepas, básicamente blancos y tintos, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Carmener, etcétera, etcétera. Y en la línea Gran Reserva tenemos también asociado distintas variedades. Incluso dentro de la línea Gran Reserva tenemos un vino orgánico, que es un vino que está compuesto de 4 cepas con manejo orgánico principalmente, una etiqueta negra, que es 100% Cabernet Sauvignon, y ya finalmente nuestro vino ícono, que es etiqueta azul, que también es un vino blend. Que me encanta definitivamente porque manejan tanto la mezcla como los vinos monovarietales. Sí. Y además en alta gama, porque estamos hablando de vinos premium. ¿Cuál sería en este entorno de competencia a nivel internacional? Porque ustedes exportan de forma importante, su ventaja competitiva o su elemento diferenciador. Mira, absolutamente ni la pregunta es fácil, ni la respuesta es fácil, ni los vinos es fácil, porque pero lo que hemos estado hablando, Pilar, lo que estamos haciendo es conocer nuestro origen, conocer nuestro origen, conocer nuestro suelo, incorporar elementos como la biodiversidad, aquellos elementos que puedan participar el hombre, intentar minimizarlos, llámese un exceso de madera, por ejemplo, un exceso de lo otro, sino que de alguna manera ir acotando que el resultado del vino esté asociado a un origen. Y ahí pensamos que vamos a hacer alguna diferencia, pensamos que vamos a tener alguna diferencia o un elemento competitivo con respecto a otras marcas que son tan buenas como Tarapacá, pero dado que vamos a tener un origen único, no porque somos los winners, no, porque tenemos un lugar que es único, porque en la ubicación que tenemos, seguramente la persona que está allá también va a tener una cosa única por las condiciones. Lo importante, la gran importancia y diferencia la que podemos hacer es conocer muy bien nuestro lugar. Totalmente, y además siguen bajo esta fórmula de I+D+I, ¿no? Investigación, más desarrollo, innovación, y me encanta que eso corresponde mucho no solo a los países de Nuevo Mundo, sino también incluso los de Viejo Mundo han empezado a entrar en esta corriente y creo es maravillosa. Qué bueno que están aquí en México, pero ¿por qué México es importante?
México es porque la comida es extraordinaria. Ah, no, sí, claro. La gente divina. La gente divina. Porque fíjate que, bueno, Viña Tarapacá exporta a más de 50 países en el mundo. Indudablemente una viña que tiene dentro de su objetivo la exportación de vinos. Y fíjate que, si no mal entiendo, México está dentro de los 4 mercados más importantes para nosotros. Finlandia, República Checa, Brasil y México. Por lo tanto, al tener un partner, un aliado tan importante, bueno, queremos seguir creciendo. Tenemos un aliado muy importante que es la madrileña, que trabaja muy bien. Por lo tanto, pensamos que tenemos varios elementos para ir creciendo y bueno, ir penetrando cada vez más en el mercado mexicano y tener un rol cada vez más importante. Seguramente que sí, porque en México de verdad nos gusta Chile. Hay en tema de ventas un gusto, definitivamente, así que pues les aseguramos que van a seguir creciendo de manera importante y con productos de tanta calidad mucho más. Así que muchísimas gracias, bienvenido a México, Sebastián. Gracias. Y bueno, pues salud. Bueno, salud. Eso es todo por hoy. Mil gracias por acompañarnos. Recuerde, estamos en PM por PM, pasionesmundanas.com por Pilar Meré, porque recuerde, las mejores cosas suceden siempre en PM. Hasta luego.